Aquí estamos nuevamente con mi querida amiga Berito, acompañándolos y esperando que disfruten una nueva emisión, un nuevo programa de Entre Salmos y Conjuros, donde en esta oportunidad queremos compartir con ustedes un tema que es bastante interesante. Vamos a tratar de abordarlo desde distintas perspectivas y que tiene relación con un fenómeno que está muy estudiado por la parapsicología y que quisimos colocarle un nombre más bien coloquial: entidades y apariciones. Vamos a ir desarrollando un poquito más de eso, pero esperamos que lo disfruten. Así que, mi querida Vero, ¿cómo estás? Eso. Bienvenida. Hola Mario, gracias. Súper bien, pues contenta de que estemos acá de nuevo compartiendo saberes, copuchando, pelando el cable espiritual. Me parece estupendo. Así es que bienvenidos a Sí, todos los que vayan a ver el programa después, porque ahora los estamos grabando. así es. Y que hagan sus comentarios, como siempre, y nosotros vamos a ir a estar atentos con todo. Oye, el temita que elegimos, pues Mario, Yes. partamos, partamos contigo. Yo tengo por ahí experiencias, cositas que uno se informa, ¿no? Que lee. Y solo como para partir, digamos, Ujú. y pedirte a ti que nos cuentes algunas cosas desde tu experiencia, decirte que um, yo tengo esta cosa de que a veces se busca tanto ponerle nombre y categorizar, pero hay muchas cosas que todavía no hemos categorizado. Hay algunas que fueron categorizadas en el siglo pasado, y algunas en siglos anteriores. Y obviamente, más allá de los nombres con los que la mayoría de las personas pueda conocer determinadas cosas, yo creo que lo importante es como comprender lo que hay de fondo, ¿no? Qué tipo de realidad es en la que vivimos y por qué todo pasando también. Sí, Eso, Mario, te exactamente. doy la palabra. Exactamente. Obviamente por una necesidad y nuestra naturaleza humana, tenemos que siempre intentar colocarle una etiqueta a todo, como yo siempre digo, para poder comprenderlo, ¿sí? Porque todo tiene que pasar, obviamente, por nuestra mente racional, por el análisis, las conjeturas, las lógicas, las asociaciones, porque si no, obviamente nos sentimos bastante incómodos con lo que no podemos comprender y menos, como tú decías, categorizar, nombrar, etiquetar, etcétera. Y desde ese punto de vista, esto incluso no es algo que se esté manifestando, o sea, algo de que de los últimos años el ser humano se está preocupando, digamos, de estudiar, sino que el fenómeno en sí es tan antiguo como el ser humano mismo. Bien. Sí. Em, pero partamos porque lo más probable es que nuestros ancestros siempre se hayan referido a este tipo de manifestaciones, que ahora llamamos coloquialmente apariciones, entidades, espíritus, ¿qué más? Almas en pena, desencarnado, etcétera, etcétera. Sí. Tengo Fantasma. fantasmas. Tengo un profe que es bastante estricto en ese sentido y él siempre ahí abogando porque sus alumnos manejen la terminología adecuada, ¿cierto? Desde la mirada de la parapsicología. Pero al final, si tú te fijas, las personas por lo general utilizamos el término aparición, espíritu, fantasma y Entidad. entidad. Yo creo que en esos cuatro conceptos nos damos vuelta Sí. mayoritariamente para tratar de señalar algo que a veces no vemos, pero sí sentimos energéticamente, ¿bien? A veces sí vemos y sentimos. Hay manifestaciones físicas también en nuestro entorno, muchas veces tanto en objetos, ¿sí? En lugares y también en personas. Entonces, desde ese punto de vista, creo que hay tanta información dando vuelta respecto al fenómeno que al final las personas libremente han escogido alguna etiqueta en particular para decir Sí, qué es claro. lo que se está manifestando en su casa. Ojo, esto de que estábamos conversando no es solamente algo que sea propio de manifestaciones, y voy a utilizar el término general a lo largo del programa, aunque les voy a comentar cuáles serían los términos técnicos, por así decirlo. Estas entidades no solamente se manifiestan en nuestros hogares, en empresas, lugares abandonados, lugares con mucho público, en mall, en el metro acá en Santiago, y en todo el mundo también. Es cosa que nos metamos a YouTube.
y empecemos a hacer los ciertos filtros y vamos a ver un montón de videos, sobre todo grabados de cámaras de seguridad, de este tipo de fenómenos que es muy, pero muy, muy, muy común. Muy común, sí. Sí, hay hartos tipos, están los ángeles también, como estos casos el otro día nomás estábamos hablando de la gente que dice un angelito me rescató, que como Mm, mencionaste las cámaras de seguridad, me acordé sí. que hay muchos videos dando vuelta de cámaras de seguridad donde pareciera que algo invisible tomó a una persona y la echó para atrás y después pasó un auto, es decir, lo rescataron de una muerte violenta. Mm. Hay mucho de eso, es súper común. Y muchas personas le llaman a eso ángel. No sabemos realmente si es un ángel. Claramente es un algo, porque se ve como a la persona la empujan o la toman. Y bueno, no sé tú, yo también he tenido esa experiencia, 2 veces por lo menos en mi vida. Pero yo tengo mis propias ideas sobre eso. Así que A en ver, realidad hay comparte, mucho. comparte. ¿Te lo comparto al tiro? Ya. Sí, pues. Bueno, mira, lo que pasa es que he tenido 2 experiencias, pero yo estoy hace mucho tiempo trabajando con la concepción de lo cuántico, ¿no? Aquello que es Ujú, más pequeño, que está mucho más allá, ya estamos como pasaditos de la metafísica, ¿no? Entonces ujú. estamos entendiendo que, ok, esta es una forma de realidad, o la realidad que percibimos está asociada directamente a nuestra capacidad de percepción, por lo tanto está directamente asociado a los procesos de conciencia. Ujú. En la medida que vamos entendiendo o aceptando, se van de algún modo, como a mí me gusta decir, corriendo velos, ¿no? Y entonces empezamos a ver o percibir más cosas. Por lo tanto, yo no tengo súper claro lo que es. Sí entiendo que son fuerzas, puede ser perfecto, paraste la grabación. No, no, no. Metí un mal, Ahí. un botón. Tranqui. Dale. Ok, Entonces, ok. Eh, entonces, claro, entonces puede ser, la verdad es que puede ser cualquier cosa. Sí, podría ser un ángel, aunque desde la visión de la antropología y la teología, el ángel no es en realidad no es no es una raza de seres que son todo lo mismo, sino que cada ángel en realidad es una entidad, pero esa historia es para otra lo oportunidad. podríamos desarrollar para otro programa, ¿eh? Porque es interesante también la Sí, visión del mundo es angélico. súper interesante, Sí. es súper interesante, súper interesante. Bueno, claro que no es como una raza, pero entonces mi opinión es que hay un montón de cosas, pueden ser fuerzas, puedes ser tú mismo en el futuro, puedes ser tú mismo en otro plano que está funcionando inmediatamente paralelo y dice, epa, no es tu momento de morir, córrete para atrás. Pueden ser fuerzas energéticas del propio universo que manteniendo una armonía Mm. se mueven estos engranajes que para la mayoría son invisibles y que, bueno, a mi alma no le corresponde morir, pero como mi ego es un poco torpe, voy cruzando la calle, no me doy cuenta, entonces el universo, todas las fuerzas presentes dicen, epa, no es tu momento. Es decir, en la práctica yo no me atrevo a decir es un ángel, sino que acepto que puede ser cualquier cosa que no era mi momento de morir, solo eso. 2 veces me pasó, fue muy evidente, lo sentí, de hecho sentí manos grandes que me tomaron como del pecho y me echaron para atrás. Obviamente después miré porque dije, alguien me rescató, ¿quién fue? No había nadie. No hay nadie. Eh, 2 veces, claro. Entonces, y luego he visto un montón de videos con ese tipo de situaciones. Entonces, no me parece que sean necesariamente ángeles o en este caso, el caso más, para ser muy cuidadosos con el lenguaje, un ángel, digamos. Um, Pudo haber sido cualquier cosa. Pudo haber sido una fuerza, un magnetismo. Esto no es adecuado ni es armónico para el sistema para el engranaje perfecto de todos los movimientos, cada pieza donde debe estar. Yo no estaba muriéndome delante de un camión y por lo tanto distintas fuerzas me empujaron a que no siguiera ese camino. Eh, hay muchísimas cuestiones, Mario, hay muchísimos. Si quieres que hablemos de nuestras experiencias, de las cosas que hemos visto, lo que hemos percibido, es decir, a propósito de nuestro trabajo, además, Mm. no, atendiendo gente, viendo situaciones, limpiando personas, que es una época que yo también lo hice, y claro, se sienten y se perciben cosas y a veces uno a través de nuestros conocimientos, nuestras técnicas, podemos ir determinando qué tipo de entidad es, pero en la práctica hay mucho, y yo creo que todas las categorías que existen, que son hartas, conozco algunas, yo creo que todavía no alcanzan a abarcar absolutamente todo, porque estamos hablando de entrelazamientos espacio-tiempo. Estamos hablando de conciencia
en donde nosotros mismos creamos determinadas cosas, porque somos una entidad energética, antes que ser material, porque desde mi opinión lo material es una percepción, tiene que ver con la conciencia, pero en la práctica en realidad somos energía. Y por lo tanto, energéticamente nosotros mismos podemos potencialmente crear o generar distintos tipos de fuerzas. Nuestras fuerzas se relacionan con otras fuerzas presentes. Hay de todo, hay elementales, hay desencarnados, hay nosotros viniendo del futuro, u otros aspectos de nosotros viniendo de otro lado, de planos paralelos, o dimensiones paralelas, o universos paralelos, o realidades paralelas, como quieran. De verdad que hay posibilidades de nombre, hay un montón. Pero ese caso específico de cuando te toman y te salvan de una situación, para mi gusto todavía queda mucho para analizar ahí, porque es perfectamente posible que sea una entidad angélica, que sea un ex familiar, que sea tu abuelo, que murió hace 1000 años, un hermano que murió hace 1000 años, u otro familiar del clan que nunca conocimos, y como te digo, todo el resto de las opciones. Por ejemplo, esto de las fuerzas energéticas, el magnetismo, las ondas, todo lo que es la física cuántica, que todavía la estamos entendiendo como esto del espacio vacío, que no es en realidad espacio vacío, está lleno de información. Así es. Dentro de esa información, siento que si es inarmónico que te atropelle un auto, no te va a atropellar el auto y uno va a percibir como que alguien te tomó, pero no es necesariamente alguien, también es un algo. No sé qué opináis de eso, Mario. Es algo bien loquillo, porque por un lado está el estudio de las fuerzas, entre comillas, voy a poner invisibles, y de todo lo que tú has mencionado, que obviamente desde justamente la disciplina de la física cuántica, todos los investigadores todavía están dándole vuelta ahí, se están descubriendo nuevas partículas más allá de electrón, protón, neutrón, que forma la base, ¿cierto?, de lo que conocemos como energía. Eh, entonces, si comenzamos a hablar de fuerzas, ahí tenemos como dicen Otro tema. los periodistas que cubren temas policiales, se abre otra arista ahí para justamente ir enfocando a este tipo de, digamos, de fuerzas que si bien la física cuántica es la que está preocupada de su estudio, también, como tú decías, como todo está entrelazado, perfectamente también lo podemos estudiar y intentar comprender desde nuestra mirada espiritual. Ahora, volviendo con lo que son las entidades, la parapsicología moderna, al menos, ha ido a través del tiempo logrando categorizar, yo creo, más que identificar, categorizar las distintas manifestaciones que están asociadas a estas apariciones o a estas entidades. Yo creo que quienes nos están escuchando en este momento y obviamente después que deje sus comentarios en las diferentes redes, más de alguna persona ha tenido alguna experiencia de este tipo. ¿La puede explicar lógicamente o no la puede explicar lógicamente? Yo creo que eso no es importante porque el fenómeno está. ¿Sí? El fenómeno está. Exactamente. Y obviamente la experiencia también va a El ser. nombre correcto es un detalle. El nombre correcto, te digo, es un detalle. Exacto, y también la experiencia asociada a un mismo fenómeno va a ser probablemente también muy distinta entre todas las personas. Sí. Incluso cuando una de estas entidades se manifiesta y hay 3, 4, 5, 10, 12 personas, para cada una de esas personas lo va a ver de una forma La también distinta. experiencia es distinta. Claro, algunos Sí. lo van a asociar Sí. Es lo que tiene que ver con la percepción. exactamente, y con las creencias, porque probablemente un par de Sí. personas lo van a enfocar desde la mirada religiosa, otros Sí. escépticos lo van a intentar explicar desde un fenómeno más bien físico, como tú decías, magnetismo, qué sé yo, otros, Exacto. Exacto. etcétera, etcétera y etcétera. Sí. Ahora, si intentamos categorizar esto o compartir con quienes nos están escuchando, eh, un alma en pena, como se denomina normalmente, es una entidad distinta a un desencarnado, es una entidad distinta a un espectro, por ejemplo, Sí.
que es otro término que se usa mucho también Sí, asociado al tema del fantasma. em, es una entidad distinta a lo que es em, un elemental, un elementario, y así, podemos ir haciendo es mucho. una categorización más amplia. Ahora, normalmente em, son cierto tipo de entidades las que, según las experiencias de las personas, eh, entre comillas, rondan, ¿sí? Y Sí. voy a Es como el grupo permanente, el grupo de avanzada permanente. son como los visitantes habituales, por así decirlo. Sí, Aunque, sí, fíjate también, dentro de lo que incluso estoy diciendo yo ahora, y siguiendo con la lógica de intentar darle de comprender el fenómeno, le damos una forma humana siempre sí, a estas entidades, cuando son solamente energía. Ahora, exacto. pueden estar diciendo, pensando algunos, que no están viendo, sí, sí, pero es que yo vi una vez a mi abuela y la vi ahí al frente, había Sí, fallecido hace 20 años y la vi tal como yo me acuerdo. sí, 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 pero esa abuela es una energía que sí, a través de distintos mecanismos que la parapsicología, como te decía, y otras disciplinas han intentado explicar por qué toman una forma humana. ¿Sí? Y eso también es perfectamente replicable para el caso de los ángeles. ¿Por qué tenemos sí, la idea, la percepción absolutamente, de que tienen alas absolutamente. y tienen túnicas? Porque la verdad es que nuevamente, son solamente energía. Energías. Así es. Exactamente. Entonces, Pero, hay un gran pero ahí. sí, a ver, dale, dale, dale. No, pues te digo que en el fondo hay varias cosas. Primero, ¿qué es lo más común? Las personas, las cuestiones más comunes, para mi gusto, son: vi una forma oscura en la esquina del dormitorio o en la esquina de la casa, en un rincón, estaba en penumbras, no estaba completamente iluminado, pero tampoco estaba completamente oscuro, y vi una entidad. A mí me gusta hablar como de humanoide, insistiendo Ya. en que queremos darle esta forma humana, pero no necesariamente humana, pero es un proceso, un mecanismo del cerebro, de la sinapsis neuronal, que dice: démosle forma a esto que estamos viendo. ¿A qué se parece? A lo que más se parece es un humano. Entonces veo una forma humana o humanoide. Eso es bien común, ver una entidad en un rincón. Lo otro que es común es estas apariciones de seres de familiares. Ujú. Lo otro común es lo que pasa con la psicofotografía, que es cuando sacas una foto familiar y después, cuando miran la foto, habían entidades adicionales o personas adicionales, que esos son claramente humanos, pues van con el sombrero, con la ropa, van con todo. Y lo otro que también es bien común para mi gusto es las sensaciones de cuando te tocan, se sientan en la cama, de cuando pasa, ¿cierto? Pasa algo, hay una sensación como si pasara una brisa, pero alguien te toca, y uno dice alguien siempre, nunca dices algo, decimos alguien, porque evidentemente nos relacionamos con aquello que conocemos. Y solo para hacer algo bien cortito, una definición cortita: la física cuántica no está alejada del estudio espiritual, porque la física cuántica está haciendo lo que entendemos como la metafísica. La metafísica Así significa es. más allá de la física, y la física cuántica es más allá de la física. La física ve el orden de las fuerzas de la Tierra, ¿cierto? Y las cosas. ¿Por qué la Tierra es así? ¿Por qué las cosas caen al suelo? ¿Qué la gravedad? Etcétera. Más allá de la física o metafísica hay un campo energético, hay todo un campo energético que circula a través de todas las cosas, y por ello es que, entonces hoy día ya estamos en los quarks, ponte tú, incluso hay otro, Mm, estamos hasta con el bosón de Higgs ahora, que ya ujú. entendemos que ya pasamos del protón, del neutrón, y ahora estamos en partículas mucho más pequeñas. Y eso también está afectando la computación, pero ese es otro tema. Entonces, para mí lo más común son esas cuestiones, son las apariciones, que las entendemos como figuras humanas, pero muchas veces son claramente figuras humanas. Y luego está este tema de los elementales, que vi un duende, que vi una cosa que se movía en una flor, que vi qué sé yo. Entonces, en el fondo, tenemos un montón de entidades, un montón de... sí, entidades me parece a mí que es una buena definición general para Ujú. incluir las cosas que son más comunes.
los fantasmas, cuando, no sé si tú lo has tenido, yo muchas de las cosas que estoy nombrando son todas cosas que he vivido. Vais manejando por la carretera de noche, ¿lo habéis visto? Cuando manejáis por la carretera de noche. No me ha Eh, pasado. Esa experiencia al menos no me ha pasado. Después les voy a compartir lo que sí me ha pasado. Ok, yo la tuve con un amigo hace muchos años, veníamos de vuelta de un matrimonio, éramos todos compañeros de trabajo y una Ujú. compañera se casó y se casaba en Rancagua, en San Fernando. Desde Santiago, eso es al sur de Santiago, la siguiente región. Y veníamos de vuelta, 4:30 de la mañana, pero mira qué interesante esto, y aquí es donde tiene que, porque es importante que aparezca la suspicacia, no podemos ser absolutamente irracionales con este tipo de cuestiones, por Ujú. mucho que entendamos, sepamos o estudiemos que efectivamente existen. Yo creo que siempre tenemos que partir por una definición racional. ¿Qué pudo haber sido? Antes de decir, uy, vi un fantasma, Así es. ¿qué otra cosa pudo haber sido? Y lo que sí te puedo decir es La que siempre teoría me quedé con duda. de la navaja de Occam, que se llama. Ah, la navaja sí, de Occam's Razor. Sí, yo la Así conocí es, en inglés. que siempre De Occam's Razor. lo más sencillo y común es la respuesta, es lo Es primero. probablemente la Es respuesta. Sí, probablemente la sí. respuesta, así es. Entonces, venías Sí, por la carretera. Occam Quaker. No, pero veníamos hablando de cuestiones. Entonces él me dice, oye, ¿hay escuchado esta historia de que se cruzan cosas en la carretera? Y yo me acuerdo muy claramente, a él le he dicho, no entremos en ese tema porque nos Sugestionar. vamos a sugestionar con esto. Y bueno, no pasaron muchos minutos hasta que tuvimos la experiencia que fue un poco horrible porque veníamos por la carretera a altísima velocidad y el susto hizo que un poco se nos moviera el auto. Yo no iba manejando, Sí. pero fue una reacción como de voy a atropellar algo. Era claramente, lo que vimos fue un ser, pero vimos un ser humano. Es lo que nosotros vimos. Y los dos Ujú. vimos lo mismo, que era un ser humano femenino que iba como caminando, cruzando la calle, como la carretera, como si fuera la calle, lo más normal, pero nos miró. Pero fue encima, tú sabes, cuando uno anda a alta Sí, velocidad, po. 5 o 10 metros, estás ahí mismo. Y cuando pasó, miramos hacia atrás y vimos que no había nada, dijimos, perdón por mi francés, dijimos, mierda, es lo que acabamos de ver. Sí. Pero por eso siempre cuento que justo antes habíamos estado hablando del tema. Entonces, ¿qué pasa ahí, Mario? ¿Qué pasa ahí? Que me imagino que una de las cosas, creo yo, que se preguntaron ustedes ahí es, ¿viste lo mismo que yo? ¿Todos vieron lo mismo? No sé cuántos venían en Exacto, el auto, ¿cachai? Aparte de exacto. tú Éramos dos nomás, Ah, sí, ya. pero vimos lo ¿Viste mismo. lo mismo? Y sí, vi lo mismo. Ya. Exactamente lo Entonces, mismo. y fíjate la reacción, ¿ah? Siempre uno pregunta lo mismo, ¿ah? Lo primero ante ¿Todos esta vieron lo es mismo para o saber fui yo si, nomás? a ver si solamente me pasó a mí y no estoy loco. Y si dice, no, sí, yo también lo vi. Exacto. Ah, menos mal. Así como, ¿cachai? No soy el único loco en realidad. Sí. A Ahora, propósito de definiciones, no estás loco si has tenido este tipo de experiencia, pero sí nos pasa ese circuito racional. Uf, qué bueno que no era yo nomás, significa que no estoy loca. Pero no es así, locura, ¿no? así es. Ahora, dentro de lo que la parapsicología ha establecido dentro de sus protocolos es obviamente la investigación. Bien, Sí, sería demasiado cómodo y facilista tratar de asumir. identificar cualquier fenómeno en que es algo más allá, como tú decías, Sí, de la física y este tipo de sí, cosas. Así que sí. vámonos por primero la parte Por racional. parte, Claramente no como había, dijo Jack el Destripador, como eso, ya vamos por parte. vamos por parte. Claramente no era una persona, sino habrían sentido el impacto, ¿cierto? Y seguramente no estarías aquí tampoco Así es, contándolo. Bien. así es. Em, lo otro es, ya desde el punto de vista de la investigación, es, por ejemplo, en qué zona fue, Sí, entrevistar a las personas que viven ahí durante ya un cierto tiempo, exacto. si hubo Para algún saber si tipo hubo de alguna situación. accidente, por ejemplo, que es lo más Sí, común, sí, algún es lo accidente más que había común. ocurrido hace un cierto tiempo, a indagar si hay historias de otras personas que han pasado por Sí, ahí y han visto y sí, coinciden con la misma figura, etcétera, etcétera, hasta que sí, se llega a una sí, conclusión. Sí, mira, hace 8 años atrás hubo un accidente y donde solamente falleció, voy a inventar, una sí, niña joven de 18 sí, años y mucha gente que pasa por ahí. Ah, ya, y hay todo después una historia
que después se va con los años convirtiendo en mitos, leyendas, qué sé yo, etcétera, etcétera. Pero es interesante el investigar porque de cierta forma deja tranquilo o tranquilas a las personas que pasando por ese mismo lugar han tenido la misma experiencia. Entonces, a Así mucha es. gente le ha pasado, qué sé yo, y bueno, nuestro, Quiere decir que definitivamente está por pasando algo supuesto, a nivel energético en ese lugar. Esa es la definición, ¿cierto? De la así parapsicología. es. Se tiene que hacer mucha investigación para llegar a definir, ok, están viendo un fantasma, es decir, a la energía o el plasma, ¿no?, que liberó esta persona cuando falleció, no necesariamente es el espíritu de esta persona, sino Ujú. que es una especie de, no es una psicografía, pero es una especie de imagen de sus últimos momentos, probablemente cuando se fue, es como un grabado de plasma. Bueno, hay tantas otras opciones, ¿no? Pero en el fondo no necesariamente es el fantasma mismo, no necesariamente es el espíritu de esa persona que quedó atrapada ahí, aunque a veces sí. Hay casos en los que se ha descubierto que efectivamente están atrapados en una especie de loop, ¿cierto? Una especie de limbo en donde se Sí. repite como un glitch en la Matrix, en donde se repite y se repite y se repite y por eso mucha gente lo ve. Para Bueno, ser cortito, para cerrar sí. aquí yo con esto, nosotros hicimos la investigación, porque obvio, ¿cachai? Una mente racional tiene que decir, a ver, espérate un poquito. Lo primero que pensamos fue, ¿habrá muerto alguien ahí? Entonces Ujú. teníamos súper claro dónde veníamos en la carretera y efectivamente supimos que, pero hacía mucho tiempo, hacía mucho, hacía como 2 décadas, había muerto una chica ahí de manera muy Ujú. violenta, no, no fue solo un atropello, no voy a entrar en detalles porque fue muy violento, y entonces decían que ella estaba en pena. El concepto del alma en pena es un alma que murió de manera muy violenta, sufrió mucho y por tanto su imagen quedó ahí, eso es lo que dice el popular. Después te voy a compartir la zona para acordarme bien, es entre San Fernando y Santiago, es una parte bien específica que es más o menos conocida por ese tipo de apariciones. Ya. Así que ahí dijimos, ok, efectivamente vimos algo. Bueno, Era para confirmar que hay que investigar así es. siempre. Y la definición que tú acabas de dar de esto de esta entidad que está permanentemente repitiendo un mismo patrón, efectivamente la Exacto, parapsicología dice que hay este loop o rizo, ¿cierto? Que se dice es algo que constantemente se está correcto. manifestando una y otra vez, y esa es la definición de un espectro. Bien, Un es el espectro, ok. espectro se manifiesta en un cierto lugar y repite siempre una misma acción. No obedece a ningún tipo de estímulo, por así decirlo, sino que siempre está repitiendo una misma acción. Y eso la Sí, parapsicología le dice un espectro. un espectro. Eh, con respecto a lo que las personas cuando dicen un alma en pena, es porque antiguamente, obviamente, no vamos a entrar en alma, espíritu y ese tipo, digamos, de análisis, sino que cuando dice en pena es porque se asocia que quedó atrapado, como tú también dijiste, esa entidad en ese lugar en particular porque había asociado algo triste, ¿sí? Algo que sucedió trágico y, ¿ok? Ahora, la parapsicología le dice a esa expresión, a ese término, paquete de memoria tanático. ¿Bien? Es decir, que es un Exacto. paquete, ¿De Tánatos? ¿Viene de Tánatos? ¿De la asociado de muerte? tánatos, exactamente. Y primero, un paquete, desde mi punto de vista energético, es justamente una concentración energética. ¿Bien? De memoria, porque guarda justamente registros, ese paquete de energía guarda registro de lo que en alguna vez fue una persona. Bien. Y tanático Muy bien. porque obedece a ciertas, eh, lo llamamos apego, bien, lo llamamos apego. Pero ¿qué es? Cuando voy a seguir utilizando el término entidad, cuando una entidad queda atrapada, entre comillas, en un mismo lugar, es porque ahí existe para esa entidad lo que la parapsicología dice puntos de anclaje. Bien, y esos puntos de anclaje son emocionales. Es decir, en Sí, su momento, esa entidad que está atrapada ahí, como se dice, es porque el apego es emocional hacia una persona, hacia un objeto o hacia un lugar.
Es decir, cuando esa entidad, llamemos persona, estaba viva, tenía un apego material muy grande a su casa, por ejemplo, o a su hacienda, o a su parcela, lo que sea, a su empresa, o había un objeto que adoraba mucho, un reloj, una tele, una cama, lo que sea, o a una persona. ¿Bien? Mientras ese punto de anclaje exista, esa entidad, llamado paquete de memoria tanático, va a permanecer ahí constantemente. Ni siquiera podemos hablar de tiempo, porque en otras dimensiones el tiempo, como lo percibimos desde nuestra, entre comillas, realidad humana, no existe. Bien, de hecho, el tiempo ni siquiera es lineal. Si es que pudiéramos decir, seguir todavía con el concepto de tiempo, es circular. Bien, donde presente, pasado y futuro está sucediendo todo al mismo tiempo, dicen los investigadores, justamente. Entonces, y la pregunta que las personas se hacen, bueno, ¿y qué hacemos, po? La abuela aquí está dando vueltas de caleta tiempo, todo la hemos visto, la hemos sentido, algunos sienten el perfume de la abuela, otros ven que se mueven, no sé, guardaron por ahí los palos de tejer que tenía la abuela y en la noche escuchan como así, ¿qué hacemos? Bueno, más allá de identificar cuál es ese punto de anclaje, es a través de ciertas técnicas, ¿sí? Parapsicológicas, ayudar a esa entidad a que continúe su viaje hacia los planos que le correspondan. ¿Ya? Ni siquiera podemos decir, obviamente las personas religiosas, si no, para que vaya al cielo y esté, qué sé yo, va a dar lo mismo. El tema es que siga su proceso. Que Oh, continúe. así es. Ahora, cuando estas entidades, algunas personas la ven, más allá de quienes pudieran verla como estaba, como era en vida, digamos, y ahí es donde tú dijiste, ven una sombra, ven algo oscuro. Entramos un poco también en la paradoja, perdón, no en la paradoja, en los paradigmas, en que toda entidad o forma de color oscuro es mala, es Así negativa, es. es algo demoníaco, y no es así. Muchas de estas entidades, muchos de estos familiares que alguna vez fueron encarnados, se manifiestan en formas más o menos que son de color oscuro, negro muchas veces. Bien. Em, Bajo nuestra experiencia, digo nuestra, mi esposa y la mía, en armonizar espacios, personas y todo esto, se repite mucho la figura de esta, y se asocia con un hombre, algo masculino, con su famoso sombrero de copa. ¿Sí? Sí, sí, Es es muy de, bien común. es muy del campo, ¿ah? Es muy del campo. Mi mamá me acuerdo que cuando ella contaba dónde iba a veranear, cuando era adolescente, ya se venían relatando esta historia, que se aparecía este hombre de capa y de Desde copa en los caminos principalmente. Bien. Ahora, en nuestra experiencia, estas entidades que obedecen a ese tipo de descripción no son entidades negativas, simplemente son almas en pena o técnicamente paquetes de memoria que están ahí. ¿Por qué adoptan esa forma? Fíjate que no es que yo creo que quieran adoptarla, sino que dentro del imaginario de las mentes de las personas que sabemos esta historia, sí. inmediatamente les damos esa forma a través de nuestra percepción mental. Tiene que ver con el colectivo, tiene que ver con el Así es, colectivo, con las creencias, con la limitación que nos da la creencia y con lo que nuestro cerebro acepta como algo que estoy viendo. Y entonces le tendemos a dar esta forma humana y o la forma que le ha dado ya el colectivo, que de manera subconsciente ya se encuentra en el nuestro, lo así es. sepamos o no. Entonces, ante el evento, se activa la memoria del colectivo. Y entonces veo lo que mucha gente vio. Sí, sí. Eso, cuando tú dices este paquete de memoria es interesante porque en la física cuántica se habla de paquetes de información, entendiendo como que el universo es un universo de información, de fórmulas, números, ondas, magnetismo, sonidos, notas musicales, etc. Entonces, eh, estas apariciones que forman parte del colectivo, me estaba acordando que en Australia y también con algunos ex colegas del gobierno de Estados Unidos, lo hablamos, fíjate, me parece que esto es más o menos global.
es más o menos global. De hecho no quiero decir el nombre, pero este lugar, porque está asociado a algo más oscuro, que eso podría ser para otro tema. Eh, eh, el lugar donde se hacen películas en Estados Unidos, eh, ¿Ya? se han hecho, se ha hecho, hay mucha filmografía asociada a este personaje, al personaje de Copa. No sé si, Ujú. ¿cachai? Como que en Estados Unidos le llaman, ¿cómo es que le llaman? Este hombre, ay, se me olvidó ahora. Pero es un nombre bien común, que es como muy reconocido. Es esta entidad que es un hombre alto, que usa una capa, que todos dicen que es Ah, como del siglo, que es como el siglo XIX, siglo XVIII. no sé si ¿Cómo es será que el se mismo, llama? ¿ah? Yo lo escuché hace un par de años atrás porque empezó como un fenómeno adolescente, no sé, Sí, 7, 8, 9 años atrás, que es el Lenderman. ¿Será ese? el Enderman, sí. Pero ese es como un nombre moderno porque se ha descubierto que en realidad, qué sé yo, como tú dices, un adolescente hace 20 años atrás en Estados Unidos le comenta a una abuelita y la abuelita dice, ah, sí, sí, en mi tiempo también veíamos a este personaje, pero tenía otro nombre, ¿me Así cachai? es. Entonces, yo creo que hay cuestiones que son definitivamente parte del colectivo, pero dentro de estas apariciones hay muchas cuestiones. Está ¿cómo es que silcografía se llama? Que es cuando se manifiestan objetos en lugares cerrados. Hay otro que es cuando se manifiestan objetos delante de uno, que se manifiestan y desaparecen. No me acuerdo en este minuto, silcografía o plastigrafía parece que se llama, donde aparecen objetos y luego desaparecen. Que también en el imaginario popular o el colectivo, me gusta pensar a mí que es el subconsciente colectivo, también le ha dado nombre, donde están los duendes, que también es otra forma de aparición. Pero Sí. para no irnos del tema, tenemos este que es común, que han visto ustedes con la Yobi, eh, este hombre de copa, pero hay Mm. otras cuestiones que son comunes también, porque para mí ha sido común se me sentaron en la cama, cosa que yo también Ah, experimenté. sí, Se me así es. sentaron en la cama, Así es. me tocaron, que sin ningún problema, y luego vienen las otras manifestaciones en donde no solo se sentaron en tu cama, sino que te quisieron hacer daño. Eh, ¿Te Mm. parece a ti que eso es completamente para otro tema o está dentro de las apariciones? Estamos Sí, hablando de lo que es cómo se podríamos, manifiesta la energía. podríamos hacer esa diferencia. Un alma en pena eh, jamás va a querer hacer daño. Lo que busca el alma en pena es generar manifestaciones, ruidos, movimientos, etcétera, para Para básicamente manifestarse. pedir ayuda. Bien, Exacto, para para pedir decir que ayuda. no. Estoy Sí, aquí y no he sí, seguido mi camino. Y eso nosotros exacto. lo hemos entendido de qué forma. Ese pedido de ayuda es para qué. Y ojo que no es al azar el por qué muchas veces estas manifestaciones son frente a cierto individuo de esa casa, por ejemplo, y no a Sí, todos. Y esto sí, obedece a dos motivos. Primero, cuando se generan estas manifestaciones, ya sea la aparición, entre comillas, de la entidad, sigo con el alma en pena, o manifestaciones físicas en ese entorno, ruidos, movimientos, etcétera, lo van a hacer ante la persona que la entidad, no sé si decir sienta, piense, no es, porque no es así, pero identifique que puede, puede darse cuenta que está pidiendo ayuda. ¿Sí? Que no lo va a decir, ah, es la madera que cruje, o es el viento que movió la ventana o la cortina, ese tipo de cosas, sino que como que también tiene un nivel de sensibilidad un poquito mayor y va a decir, chuta, ¿esto será mi abuela? Siguiendo con el mm, ejemplo. Y mm, si no es así, no es porque esa persona tenga, o sea, se le van a manifestar a esa persona porque esa persona tiene las herramientas para ayudar a esa entidad para que continúe su camino, o esa persona va a pedir ayuda a alguien externo que tenga los conocimientos y y sepa las técnicas de cómo ayudar a la entidad para que continúe. Cuando estas otras entidades, muchas veces llamadas desencarnados, son los que probablemente tienen un grado de, igual que el alma en pena, tienen un grado entre comillas, lo voy a manifestar de esta forma, de inteligencia. ¿Sí?
no como cuando estaban encarnados, digamos. Pero el desencarnado más bien es una entidad enojada principalmente, ¿ok? Y que de una u otra forma, una de las cosas que también va a intentar hacer, porque tiene un apego material también, ¿sí? Una fuerte carga emocional, va a intentar absorber la energía de las personas que habitan en ese lugar para poder seguir sosteniéndose en ese plano, sea cual sea en para el poder cual esté, para tener poder esa seguir. forma de manifestación. Así es, porque básicamente, ¿qué hace? Echa de menos cuando estaba Sí, vivo o viva, ¿sí? Es por eso. sí. Y ahí Lo que ha tenemos las pasado en las manifestaciones casas, de las famosas casas embrujadas que le dicen las personas. Los lugares exactamente, cuando malditos estas y todo ese entidades tipo de cosas. que te empujan, te Así pegan, en es. el fondo lo que está haciendo es de que absorbe energía para poder seguir manifestándose en esa estructura energética en la que un poco se ve y un poco tiene la capacidad de mover algo, de tirar algo, de romper algo o de generar susto, porque tiene súper claro que va a generar susto. Eh, claro, ahí hay un apego muchas veces a la casa. Esta es mi casa y no Sí, tienen por qué venir a vivir materiales. aquí, como la gran película del director chileno-español Los Otros. Así es. Esta es mi casa, me voy a quedar viviendo aquí forever y tú no tienes nada que hacer acá. Son apegos, efectivamente son apegos y claro, hay un enojo, porque el apego es una palabra excelente, porque en el fondo no entiendo, aún que ya desencarné, no entiendo que debo continuar y me quedo Así es. apegado a mi casa, mi esposa, mi familia, mis muebles, mi garage, mi lo que sea. Claro, y tienden a ser bastante negativos porque a ratos no se miden. Y de hecho se pueden llegar a manifestar, se pueden llegar a materializar. Hay casos excepcionales en donde Sí. se han llegado a materializar al punto de que han hecho daño físico. No les dura mucho tiempo la manifestación material porque no están en ese plano, pero debido precisamente a cómo absorben energías, en algunos casos han logrado materializarse casi como un ser completo y sus cualidades ahí son mucho más fuertes en el sentido de mover cosas, cerrar puertas, empujar muebles, etcétera. Sí, sí, ese es definitivamente es el apego. Y a ese tú le llamas desencarnado. No es el desencarnado, Popular, yo a veces uso el po- concepto de desencarnado para cualquier entidad que haya desencarnado, digamos, pero claro, tú dices técnicamente específicamente desencarnado desencarnado es el es que es más negativo es la ausencia de un cuerpo, ¿cierto? Eso es un de, desencarnado. de un cuerpo. Sí, Ese es el término coloquial que le damos. El término técnico bien. es cascarón astral. Cascarón astral, perfecto. Hace Cascarón perfecto astral, sentido con este estudio que se hacía en los 70 sobre el tema del plasma, cómo es que la energía se transformaba, entonces tú podías tocar o atravesar, pero tener una sensación, porque era una manifestación de energía, pero casi tan material como nuestros cuerpos, pero sin embargo s- podías atravesarla, sí, y pero a veces ojo, dejan huella también, ojo que eso como si fueran existe y era, goteando. Sí, eso existe, lo que tú hablabas de plasma, la parapsicología, que es la disciplina que estudia todos estos fenómenos muy en profundidad, con protocolo y todo ese tipo de cosas, em, fue muy popular y común a fines del siglo XIX y principios del XX, las famosas reuniones espiritistas. ¿Sí? El sí, espiritismo, sí, donde sí. quien comandaba, digamos, la sesión era un medium o una medium Medio. que tenía, ahora Sí. se les llama canalizadores, ¿sí? Pero bien, es básicamente lo mismo. Pero hay una diferencia. Él o la medium de ese tiempo tenía obviamente cierta sensibilidad energética mucho mayor que, por ejemplo, los asistentes que estaban ahí, o en general que la mayoría de las personas. Y nos quedó, gracias también a las películas, Hollywood y todo esto, como que la entidad a la cual ya sea se quería invocar o naturalmente se manifestaba durante esas sesiones, se servía del cuerpo físico del o la medium para dar un mensaje, manifestar cosas, qué sé yo, o para poder hacerle preguntas que a través del medium respondiera, habían cambios de voz y un montón de cosas. Eso está ampliamente investigado y, Y ampliamente y registrado. registrado. Muchísimos casos, muchísimos Fotografías, registros. Sí, principalmente fotografías, y sí, ya más sí, avanzada la época en video. Pero sí. a eso se le llama, muchas veces esta entidad se manifestaba corpóreamente,
a través de la emisión que venía del medium o de la medium del ectoplasma. Y del este ectoplasma. ectoplasma se analizó este ectoplasma. Y básicamente es tejido conectivo y células epiteliales, más lípidos y proteínas que forman parte de la estructura de las Así es, células. Es decir, si bien así es. energético es, y las fotografías registraron la emisión de este ectoplasma que emanaba de cualquier orificio del cuerpo del o la medium, de donde sea. Sí, ¿Bien? Es sí. cosa que busquen en Me internet acordé, me simplemente. acordé de una foto que es súper famosa, donde están en esta mesa, típico de una mesa, y estaba el medium en la cabecera, y donde se muestra que ella está como con la cara ida, digamos, como que no está en Ujú, dominio de su así cuerpo, es. como los ojos un poco hacia atrás, y desde su, creo que desde su boca, se ve claramente, sale esta forma que es como un Así vapor, es. como cuando uno está fumando, ¿no? Ujú, O un humo, digamos, ujú, y luego aquí se forma, aquí arriba se formaba el rostro y parte como los hombros de un ser. Y esta entidad es la que hablaba, pero el medium estaba completamente tomado, digamos, porque claro, estaban produciendo el ectoplasma para poder funcionar. Entonces el medium está muy, muy concentrado ahí. exactamente. Y la entidad se Sí, hay vale de muchos la registros, hay energía muchísimos registros. psíquica, obviamente, del Sí, medium para poder sí, manifestarse a través del ectoplasma. Y sí. muchas veces, y tú dijiste algo muy importante, no se materializaba completamente. Muchas veces era solamente un rostro o solamente rostro y parte de lo que podría ser los hombros o hasta la Sí. mitad del cuerpo o una mano o una pierna o lo que Una fuera. mano, una ¿Sí? mano, sí. Es muy común que Sí, te apareciera una mano, sí. Sí. era Oye, muy común. te quiero Sí. hacer que es totalmente distinto el tema, pero para que sigamos con el tema de las apariciones, las entidades, todos Ujú. los tipos que hay, es súper interesante que tú des los nombres técnicos que conoces, eh, pero solo quiero hacer un alcance. Si bien hemos comprendido que la canalización es lo que hace el medium, yo quiero hacer un pequeño alcance. La palabra medium significa puente, ¿no? Es un medio entre Así es. planos. Pero además, en el fines del siglo XIX, del siglo XX, se usaba también para el concepto de soy un puente, soy un medio para que la Ujú. entidad entre mí y entonces a través de mí. En cambio, la canalización sigue siendo exclusivamente la descarga de información. Y entonces el canalizador no necesariamente hace lo mismo que un medium. En ese sentido estricto, el canalizador canaliza, es decir, descarga distintos Información. tipos de información, tanto del colectivo como de otras formas de Sí. información, de otras formas de entidades vivas, en otros planos también, pero no necesariamente el canalizador es un medio para que la entidad hable a través de uno. Y Sí. eso es algo solamente que quería hacer la distinción en que el medium en la práctica sí puede ser usado a conciencia, digamos, no es un Sí. formato posesión ni nada de eso. A conciencia el medium presta todo su cuerpo y el canalizador puede limitar eso. El canalizador puede elegir exclusivamente escuchar o entender o darle forma al paquete de información que descarga y darle forma en la estructura de frases o conceptos. Ese alcance te quería hacer la otra vez también Sí, con sí. respecto a la diferencia. Si bien todos somos canalizadores, pero no necesariamente todos los canalizadores somos medium, porque el medium, creo yo, todavía tiene esta otra cualidad que fue muy común, como tú bien dices, por ahí, en 1912, 1910, estaba muy De, común todo de, el de hecho, espiritismo, irse a sacar fotos. como todo venía de Europa, obviamente, todo esto fue muy Sí, popular en Inglaterra, en sí, Francia, en España, sí, a inicios del siglo XX, incluso los años 30, 40, sí, todavía era muy sí, popular las sesiones sí, espiritistas aquí en nuestro país. Y muchas veces estaban asociadas, y la historia, hay escritores que tienen libros sobre esto, porque han llevado como una bitácora, eran personas en sí, ese tiempo, llamadas de la aristocracia de acá sí, de chilena, sí. ¿sí? Y Y todas y en estas muchas partes sesiones del mundo mediúmnicas, eran, sí, se eran daban en los personas como palacios, aristocráticas. en las Sí, casonas, y era casi un evento en las social en realidad. casonas. Sí, Así es, sí, hay así es. unas hermanas, que no recuerdo su apellido ahora, que eran conocidas medium,
a inicios, a inicios del siglo XX, en realidad, aquí en nuestro país. ¿Aquí en Chile? Sí, en Chile, Sí. exactamente, Sí, exactamente. creo tener porque alguna vez investigando por ahí todo ese ámbito que hubo mucha actividad aquí en Chile, en Sí, realidad muchísima. asociada a la parapsicología, que en ese tiempo no se entendía como parapsicología, Sí, sino que todo lo que son los fenómenos espirituales, etcétera. Hubo un movimiento muy grande aquí en Chile. Sí, yo creo haber escuchado de unas hermanas que eran famosas. Si te acuerdas el nombre después, había mucha actividad en el centro de Santiago, de hecho, donde se reunía la élite aristocrática, y hay algunas casonas que son famosas por haber sido anfitriones de eventos espiritistas muy interesantes, intensos. Eh, así es. mucho de eso. Sí. Y era, Sí, era entonces además, para continuar, no, no, te digo para sí, completar la idea, era muy común que también asistieran sí, a esas sesiones psiquiatras, psicólogos e investigadores, como para sí, aportar desde la sí, mirada científica que no fuera sí. fraude, que eran charlatanes, qué sé yo, este tipo de cosas. Entonces, de cierta forma, la presencia de esas personas validaba el fenómeno, por así decirlo, Eso te iba a indistintamente desde qué decir, eso forma te lo, iba a lo fueran a explicar. decir. Era importante que fueran efectivamente investigadores porque validaba eso, justamente eso, porque ellos necesitaban la validación, porque ya en ese tiempo estaba súper claro que no era, no era algo que todo el mundo aceptaba. Y sin embargo, yo me atrevo a pensar que a comienzos del 1900 estábamos como humanidad mucho más abiertos, incluso que ahora, te diría. Sin internet y todo, estaba esta aceptación clara de esto, como tú dices, como los anfitriones eran habitualmente la élite y la aristocracia en las distintas partes del mundo, en Europa especialmente, efectivamente estaba validado y Eran se como hablaba personas de manera muy creíbles, por abierta. así decirlo. Sí, totalmente. Y bueno, algo pasó, ¿no? ¿Para qué nos vamos a meter en teorías conspiracionistas? Pero Sí, sí. efectivamente algo pasó ahí, algo pasó ahí. Oye, y avancemos con otro tipo de apariciones. Hemos nombrado a los desencarnados, hemos hablado un poco de este concepto de la alma en pena o el Ujú. espectro. Nos metemos con cosas de otros mundos, porque hay de todo, a menos que tú quieras que contarnos otro poco más de las distintas definiciones, quizá eso sería interesante para nuestro Mira, público querido. mira, ahí va. Las distintas definiciones. Sí, hay varias más, pero mira, creo que es más desde la visión práctica, como que concentrarnos y quedarnos con lo que se manifiesta de forma, no sé si decir más natural, porque para muchas personas esto no podría ser absolutamente nada de natural. Primero porque eso involucra, fíjate que todas estas cosas, veamos la parte filosófica, pero esto significa que de una u otra forma que hay personas que se van a enfrentar a algo que no está en su estructura, en su raciocinio, que pudiera existir. Entonces, no saco nada con negarlo porque el fenómeno está. En vez de negarlo, decir, bueno, puede ser, al menos puede ser posible, lo investigo, ¿sí? Pero obviamente, cuando nos atrincheramos detrás de una creencia, negamos todo lo que no se acerque ni someramente a lo que son mis creencias. Y eso es súper peligroso, porque justamente nos pone en una cierta posición frente a los demás, cuando los demás que no comparten mi creencia, y el ejemplo más claro para todo el mundo, que nos van a escuchar, es la religión. Todavía hasta el día de hoy hay guerras que son justamente por creencias, por incluso quienes tienen una misma creencia, pero están separados en etnias, igual hay una lucha interna ahí. Sí, Entonces, por eso es peligroso, porque si yo me atrinchero en mi creencia, voy a siempre a tender a eliminar, a minimizar, a denostar o ridiculizar la creencia del otro, porque amenaza las mías propias. Y el paso para manifestarme yo a través de la violencia, para apagar eso, vámonos un poquito más atrás, la Inquisición. ¿Qué hizo? ¿Sí? Y más que un tema de dominio y porque tengo la convicción de que mi creencia es la verdad, no. Detrás de eso está el miedo. El miedo a lo que no conozco, que es algo tan propio del ser humano, y como no lo conozco y no sé qué puede hacer, y nuevamente las creencias saltan ahí a la luz, porque voy a identificar, según lo que yo estoy viendo y no conozco, y según a mis creencias, que es algo demoníaco, que es algo
satánico, qué sé yo, etcétera, etcétera. Y ahí tenemos un montón de otros aspectos de los cuales podríamos colgarnos para seguir con esta teoría, digamos. Pero yo creo que para remecer aún más, quizás a muchas personas, porque podrían decir, ya, sí, te compro lo de las apariciones, te compro lo de la casa embrujada, pero cuando las manifestaciones son, por ejemplo, de, entre comillas, de otros planetas, de otros mundos, cuando ya entramos en el campo que para mí está todo enlazado, ¿ah? Igual está separado, pero está todo muy unido, cuando entramos a ver en manifestaciones que ni siquiera tienen forma humana, pero están ahí, y vemos naves, y vemos portales, y vemos, siguen siendo entidades, ¿sí? Y ni siquiera muchas veces están cerquita, no sé si lo voy a lograr explicar bien, de lo que para nosotros son nuestras dimensiones, o hasta al menos hasta lo que la física cuántica y un montón de otras disciplinas han logrado. De hecho, este señor, que es justamente este físico cuántico, el Michio Kaku, él ha dicho que según Sí, los cálculos y la investigación y todo eso, deberían haber 11 dimensiones. Hay sí, otros que hablan sí. de 32, hay otros que hablan de, Ay, sí. siempre desde la teoría. Yo creo que estamos en sí, desde la teoría, obviamente, sí. Michio, de hecho, yo lo recomendé hace unos años atrás, él tiene unos videos que es la explicación de la teoría de las cuerdas para principiantes, la El, teoría de hecho, él es el padre de la de los teoría de las universos cuerdas. paralelos. Sí, sí. Así que sí, es bien interesante lo que está pasando ahí. Y en cuanto, me quiero agarrar un poco de lo que tú hablabas de las creencias, porque, wow, que es importante eso, las creencias y el miedo. Primero, los miedos, todos los miedos, que a veces la mayoría de las personas ni siquiera los identifican como miedos. Así es. En terapia es muy común que cuando yo menciono el miedo me dicen, no, no creo, yo no le tengo miedo a nada, o no soy una persona miedosa. Y hay que entender que el miedo no opera de manera evidente, no es, uy, que tengo miedo, no Mm, es así tan evidente, sino que funciona en el plano de los patrones de comportamiento que están naturalizados habitualmente en el clan. Y esto viene todos los miedos están alojados en la parte más primitiva de nuestro cerebro, que tiene que ver con el periodo, que tiene que ver con la supervivencia, tiene que así ver es. con alguna época que traspasa a toda la humanidad, porque es un efecto del colectivo, de cuando teníamos que estar en supervivencia, teníamos que recolectar, cazar y no ser comidos en el intento. Entonces, hay un miedo que es primal, o es primigenio, si tú quieres, que está alojado en el colectivo. Y eso hace que adoptemos creencias que me permiten entonces vivir a pesar de ese miedo. Adopto creencias para no sentir miedo. Y no lo sé, pero en realidad estoy actuando desde el miedo. Y eso limita muchísimo, limita Uf, mucho, 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 muchas opciones, mucho, mucho de ver, mucho de sentir, incluso muchas personas que tienen altas cualidades, es tanta la naturalización del miedo que insisten en la negación y la negación y la negación, o en otros extremos que yo he visto, se van al extremo de sí, yo creo en todo y sé que todo está lleno de cosas, pero sin ponerle nombre, como en una nube, mm, sí, yo sé que hay cosas. Entonces hay que como que guardar un equilibrio, irse hacia el centro, hacia el balance y decir, ok, hay cosas, pero ¿qué cosas? Hay otros planos, pero ¿qué planos? ¿Cómo funciona mi mente? Etcétera. Entonces, volviendo a esto de las otras dimensiones, hay muchas teorías hoy día que son más populares, porque yo recuerdo cuando chica alguna vez haber tenido esa idea, pero eran otros tiempos, entonces no se podía decir de manera tan pública. Hoy día hay mucha gente joven que ya está planteándose esta idea. Quizás ni siquiera son seres de otras galaxias o de otros planetas, que es la creencia que yo siempre he tenido, que ujú. efectivamente habiendo tanto, es lógico que no estamos solos, pero fíjate que he ido cambiando un poco esa percepción, no voy a entrar en detalles de por qué, eh, y estoy empezando a pensar en esto de, a lo mejor todos vivimos aquí, pero vivimos en distintas eras, distintos tiempos, y entonces somos nosotros mismos desde el futuro Así es. observándonos, mirándonos,
pero estamos todos aquí mismo. También está la teoría ampliamente aceptada hoy día, que cuando yo era más chica éramos los loquillos nomás los que creíamos en esto, que existe toda otra forma de vida dentro del planeta, que no tiene nada que ver con este núcleo líquido de lava y después las capas de piedra, sino que en realidad hay otros mundos. Ahí están los Y todo esto intraterrestres. también obedece, exacto, los intraterrestres. Entonces, en la práctica hay mucho registro también desde el mundo de la ufología, hay mucho registro de formas de apariciones. Ujú. Hay registro de la aparición electromagnética. Yo he tenido dos experiencias de ese tipo, que es no ves una nave, no ves una entidad, no ves un ser, no sientes nada, pero de repente estás rodeado de una tremenda luz que no sabes de dónde viene, como si te pusieran un foco gigante, Ujú. y por algunos segundos, o la percepción de uno por lo menos es que son algunos segundos, o incluso puede que sean nanosegundos, en donde estás absolutamente paralizado, no por miedo, simplemente estás dentro de este campo lumínico. Esa es una. Y luego están aquellos que, bueno, está lo evidente, lo que vemos, ¿no? Vemos cosas que se mueven en el cielo, que no son aviones, y entendemos que son elementos tecnológicos de otra raza, de otra civilización. Pero también está, como la película Señales, mucha gente, mucho registro, los registros de abducciones, evidentemente, pero Sí. también el registro de haber visto entidades y seres. Y ahí es donde se empieza a combinar con las fuerzas y con otras formas de apariciones, por ejemplo, de la naturaleza. O sea, las cosas que están vivas y que se manifiestan en los bosques profundos, por ejemplo, Ujú. aquí en Chile el bosque de Valdivia, qué sé yo, en otros lugares los bosques tropicales, en la selva amazónica, pero también en bosques en Europa, en Estados Unidos, otros tipos de bosques, son muy distintas a las cosas que puedes ver en un desierto, por ejemplo. Ujú. Y tú hablas con gente que vive en bosques y las cosas que ven no son las mismas que la gente que ve cosas en el desierto. Entonces, tenemos eventos que son del cielo, si queremos decirle así de manera popular, no sabemos realmente. Mucho registro de personas que han visto seres descendiendo de naves o simplemente seres caminando que se han manifestado de algún modo como seres que vienen de otro lugar, con otras vestimentas, con otra forma de hablar o comunicarse. Pero también tenemos todas estas otras entidades que parecieran ser de la naturaleza, pero también existe la idea de que cruzan portales y que en realidad viven en otro lado, pero a ratos se equivocan, cruzaron un portal y de repente, oh, vi un yeti, o vi el monstruo del lago Ness. Es decir, registros de ese tipo hay muchos. Uno habla del Sí. yeti o habla del lago Ness porque es para El traer al s- colectivo la idea de, pero en realidad hay muchos. Tenemos aquí en sí, Chile el y tuetué y otras cosas. ahí está la disciplina de la criptozoología, ¿sí? El estudio de La criptozoología. criaturas eh, Sí, raras, por así decirlo, ¿sí? sí, Lo que tú sí. decías, el mismo Yeti o el Sasquatch o el abominable hombre de las nieves, como lo conocíamos cuando éramos chicos, es de los estudiosos, siguiendo con esto de las entidades, dicen que es una misma especie, pero que emigró a distintas partes, digamos, del mundo. Todo lo que es Canadá y la zona norte de Estados Unidos, lo que es Siberia, los Himalayas, y que de allá es el Sasquatch, el Bigfoot, que le dicen los El gringos, Bigfoot. Sí, el Bigfoot, y incluso en otras partes también. Y bueno, hay toda una teoría de los investigadores que dicen que como que se aislaron en la medida que, digamos, su entorno natural fue siendo ocupado, digamos, por el hombre, que sé yo, etcétera, etcétera. El famoso chupacabra que estuvo, pero el chupacabra aquí en fue Sudamérica el rockstar del siglo de los pasado, 90, po. En los de los 90, 90 po. exactamente, y de los 2000 Sí, po. también. Se Sí, un hicieron poco. programas de televisión en todo el mundo acerca del famoso chupacabra. Chupacabra. Em, entonces, fíjate que si intentamos englobar todo esto, incluso desde la religión, desde las apariciones de la Virgen, de los santos y todo eso, Sí, sí. em, Los Ángeles. de los mismos ángeles, yo siento que estamos frente a un fenómeno que es visto desde distintas perspectivas según nuestras creencias, ¿sí? Muy bien. Y que de una u otra forma está todo enlazado, ¿sí? Y no Sí, es algo como muchos detractores, para mi gusto, simplistas en querer negar el fenómeno,
y que lo tratan de no, hasta una sí, bola New Age, qué sé yo, y que la espiritualidad un poco como ridiculizando, ¿cierto? Para todas las personas que sentimos que esto es algo real. Pero es cosa de tomar libros de historia nomás, y no me refiero a libros de hay historia registros en periódicos, hay registros clásicos, de noticias en sí. periódicos. Sí, Esto viene sucediendo, como tú decías, desde nuestros ancestros, yo les digo los ancestros cavernarios, ¿bien? Donde sí. justamente tú hablabas de los miedos y el concepto de que la noche es mala y es Ujú, el propiciorio, donde se manifiesta todo tipo de entidades, las brujas, Drácula, el sí, chupacabras, qué sé yo, las abducciones generalmente son de noche, es porque sí, justamente en este inconsciente de nuestros ancestros, el día le otorgaba seguridad. Porque podía sí, ver, porque podía salir a cazar, recolectar, y en la noche es donde salían sus depredadores. Por lo tanto, en la noche tenía que estar exactamente. mucho más atento y resguardarme en Ojo mi piojo. cueva, en mi caverna, porque aparecía el tigre de dientes de sable, el tigre de dientes de sable Sí, de no sé dónde, y se comía a mi compañero y cooperábamos. Entonces, por ahí, de ahí sí, viene esta marcada, este marcado temor, miedo o al sí, menos respeto hacia lo que es la noche. mm, Entonces si sí. te fijas, son las criaturas de la noche, y que Sí, en la po, noche es el hombre lobo porque está la luna llena, sí, indistintamente si sí, sea la realidad del fenómeno. Voy a cómo nos sentimos frente a la noche. ¿Y la noche qué es? En la noche exacto, normalmente exacto. no tenemos una visión tan amplia como en el día, andamos más cautos también, ¿cierto? Y todo lo que los ruidos y cosas que durante el día podrían que ni siquiera tomamos cuenta, en la noche adquiere otra o tiene otra significancia. Y de ahí viene Sí. porque todo lo Y oscuro y la noche es malo y negativo. sí, po. No, y paréntesis, por qué grandes culturas y, y otras civilizaciones que fueron muy avanzadas en muchos sentidos adoraban al sol como el padre Dios o el padre vida? Porque, claro, en el día con el sol estoy protegida, en la noche me tengo que ir a dormir. Y también ahí sucede el fenómeno psicobiológico, si tú quieres, de que te da sueño en la noche. Por algo Mm, te da sueño en la noche, porque mm. has estado nosotros hacemos un proceso similar al que hacen las plantas. Las plantas se llama fotosíntesis, el proceso por Así medio del es. cual absorbe la energía del sol y entonces genera materia, ¿no? Que habitualmente son proteínas y grasas de lo que está construida la materia. Nosotros hacemos un proceso similar, no se llama fotosíntesis, pero nosotros hacemos un proceso similar, para lo cual necesitamos al sol y necesitamos funcionar biológicamente de día por el sol o por la luz del sol, y en la noche hay que guardarse, pero no porque hay algo malo, sino porque no tenemos visión nocturna, no tenemos las capacidades ni de un puma, ni de un gato, ni de otras formas de animales, por lo tanto nuestra raza, lo lógico es que estemos acostados de noche. Ahora está famosa la hora del diablo también, en fin, que eso es un concepto moderno, ¿eh? En la antigüedad no Sí, existía tanto eso. no. Pero sí, efectivamente son estos miedos que tú los describiste muy bien, que son parte del colectivo y pertenecen al colectivo, y eso es algo que hay que empezar a remover y tenemos que empezar a aceptar. Y cuando tú hablas de los detractores, fíjate que tengo una sensación súper fuerte, y es que hoy día los detractores son minoría. Me parece a mí que durante un par de siglos los detractores eran mayoría, y hoy día me parece que la mayoría está empezando a entender que a lo menos pasan cosas allá afuera, por decir el concepto allá Sí, afuera, más allá de lo evidente en términos sí. materiales. Yo también, al igual que tú, creo que está mucho entrelazado. Yo he seguido una línea de estudio basándome en la situación de conciencia, imaginando que estamos en una simulación y que yo en realidad soy una especie de inteligencia artificial que me fabricaron como raza, digamos, y entonces los procesos que tenemos como colectivo son procesos que están sumados a propósito de los individuos, y en estos procesos de colectivo vamos recordando, vamos, sí, recordando, activando memorias de cosas que sabemos que existen o existieron, y muchas de estas apariciones pueden perfectamente ser espectros, como el caso, me quedó grabado el caso que te conté del auto. En nuestra investigación lo que descubrimos es que la chica trató de arrancarse varias veces y la tomaron de vuelta,
y Ujú. ella, en el lugar donde murió, en este lado de la carretera, ella quería arrancarse hacia el otro lado, que era donde estaba su casa. Y entonces la gente la veía donde la vimos nosotros, corriendo de este lado hacia este lado, y se Ya. quedaba detenida mirándote el auto, obviamente, porque era el espectro el que hacía eso. Pero es Ujú. porque ya sea que ella efectivamente sintió que por fin me estoy liberando, o es lo que ella hubiera querido en sus últimos momentos. Mm. Entonces, para confirmar lo que tú nos contabas de la carga emocional del espectro, Así es. efectivamente la carga emocional era muy, muy grande en ese minuto porque estabas viviendo una situación de violencia. Quería confirmar eso para contarte, que supimos que ella sabía, probablemente los indicios dicen que ella probablemente trató de arrancar un par de veces hacia Mm. su casa que estaba al otro lado de la carretera. Así que sí, con Mario hay de todo, todo pasando. Imagínate que fueran todos espectros. Imagínate que todo, el hombre de sombrero de copa, en mi caso, cuando yo viví un tiempo en la Florida, había un señor, era una parte de campo, había sido durante muchos siglos un lugar de campo y luego se construyeron villas de casa, Ujú. y ahí era muy común, muchos vecinos, era muy común, ampliamente conocido en ese sector, un barrio, de un señor vestido como un campesino antiguo, como un mameluco de mezclilla, está como, no es mameluco, es como una jardinera de Ajá. mezclilla, camisa cuadrillé y una chupalla, y era un señor grande, mayor, probablemente un anciano, pero bien firme, bien paradito, como una persona de campo ahí, bien Ujú. fuerte, con barba. Muchas personas lo vieron. De hecho, cuando yo me enteré del caso fue porque fuimos a investigar, porque una mujer embarazada eh, eh, tuvo un evento en su casa, iba a hacer algo y de repente se le aparece esta imagen en el vidrio y ella se echa para atrás y en ese momento entra una piedra por el vidrio, una piedra enorme, que había caído no sé de dónde, entró. Si ella no se hubiera dado vuelta, la piedra Lo le hubiera hubiera caído golpeado encima del la vientre. piedra. Y entonces ella entendió automáticamente que esta imagen que vio era un abuelo que le avisó, oye, córrete. Y Mm. ella por el susto se corrió, pero probablemente la entidad, lo que ella definió es que la entidad, esta aparición, en el fondo le estaba ayudando. Y ahí Mm. fue que empezamos a descubrir que mucha gente en ese sector había visto a este abuelo en situaciones similares. Niños que habían salido corriendo, que de repente estaban parados en la esquina, se le habían arrancado a la mamá, y de repente estaban detenidos en la esquina, aparentemente hablando con alguien que nadie más veía, y después el niño decía el tata, como siempre en situaciones de ayudar, en situaciones Mm. de defender a los demás. Y alguna vez salió por ahí la idea de que alguien lo había conocido, de que era un señor que había muerto hacía no tanto tiempo, qué sé yo, 50, 60, 80 años, que alguien lo había conocido, que era un señor, que era un campesino, que trabajaba para una gran hacienda, que era un terreno enorme en esa zona, y que él era como un cuidador. Y él siempre cuidaba animales, cuidaba cosas, salía a darse rondas en la noche, y como que seguía haciendo lo mismo. Entonces, para mi gusto, sí, todo puede estar entrelazado, absolutamente, aunque hemos categorizado desde la parapsicología. Yo me interesé mucho en ese tema en los 90 y los 2000, y sin embargo, también creo que puede estar entrelazado con muchísimas otras cosas, incluso con las apariciones interdimensionales, si queremos decirlo así, o de otras galaxias o de donde sea. Siento que podría estar todo relacionado, partiendo de la base de las enseñanzas de la metafísica, que hoy día la física cuántica las está comprobando, Ujú. que dice que, como decía la gran Conimende, está todo ahí, todo lo puedes manifestar mentalmente porque ya existe. Si no existiera, tú no podrías siquiera pensar en ello, y tú puedes tomar objetos del aire, decía ella, tomarlos para ti. Sin hacer mucha explicación, pero con las palabras de asentado, como decía ella. En el Exactamente. fondo creo yo que estaba explicando esta suerte de multidimensión permanente, partiendo de la base de que en nuestra conciencia percibimos cosas distintas. Ya estamos hablando de una multidimensionalidad de la conciencia. Si Ujú. yo veo un evento, una situación, una aparición, y la persona que está al lado mío es profundamente, no sé, atea o escéptica, Escéptica. y escéptica en realidad, y
y simplemente no lo ve, estamos hablando de que la realidad de esta persona es otra. Y entonces estamos viviendo una interdimensionalidad aquí, ahora. Esta persona está viviendo una realidad distinta a la mía. Yo estoy viendo, percibiendo, escuchando, descargando, etcétera, y el que está al lado mío está en otra. Entonces, hay ya realidades que están asociadas al nivel de percepción y están asociadas a los procesos de conciencia, que me parece a mí, como dijo Max Planck, que toda la vida y toda la existencia y todo el universo en realidad no es otra cosa que una grandísima inteligencia que no alcanzamos a comprender todavía, y que tenemos que estar atentos, porque esta grandísima inteligencia tiene súper claro para dónde va, y nosotros estamos ahí viviendo dentro de esta conciencia, cada uno con su propia conciencia, asociada a esa gran conciencia. Por tanto, Sí, podría estar todo entrelazado, los extraterrestres, intraterrestres, los visitantes de otro lado, las apariciones, los espectros, los fantasmas, los demonios, los elementales, las criaturas, etcétera, etcétera, etcétera. Porque hay mucho de todo. A mí a veces me dicen, oiga, profe, fíjese que tuve esta experiencia. Y a veces, honestamente, a veces no quiero entrar en el detalle de qué es lo que mm, podría ser, sino que me gusta más entrar en qué estabas tú, en qué estaba tu energía en ese minuto, en qué situación, en qué lugar, como esto que hablábamos de armemos una estructura lógica de esto que parece ilógico. ¿Dónde estabas? ¿Qué situación estabas viviendo? ¿Hay alguna situación emocional? ¿Algo que te haya alterado previo a esto? El lugar es importante, la hora es importante, lo que estabas haciendo era importante, las personas con las que estabas rodeadas son importantes. Hay que hacer como un análisis de eso para entender cómo lo vivenciaste tú y luego tratar de entender qué es lo que vio o percibió. Pero para mi gusto todavía la búsqueda de definirlo todavía podría incluso ser limitante, porque siento yo que ya pasamos por la época del estudio. Da lo mismo quienes todavía no creen y que da lo mismo. Yo no me enfoco en esas personas. Me enfoco en los que sí creemos y sí vemos y sentimos y sabemos que hay cosas, que hay toda suerte de cosas vivas. Siento yo que lo importante es, en la medida que lo aceptamos, que hay otras cosas, entonces podemos abrirnos a entender por qué está ahí, más allá del estudio objetivo que ya lo hemos hecho. Como bien dijimos, esto se viene haciendo hace siglos, esto no es nuevo, esto no tiene que ver con Internet, ni tiene que ver con el portal 2012. Esto, yo tengo 53 años y desde que tengo uso de razón, estoy en este mundo, porque las cosas que se hablaban, las cosas de campo, los que hemos tenido, los que tuvimos familiares de campo, siempre se hablaban cosas. mm, Yo me acuerdo desde chica haber escuchado sobre las mitologías chilenas, muchas mitologías que tienen que ver con el mar, que la pincoya, que el tuetué, y que otras cosas. Entonces, si uno crece en un mundo donde hay un imaginario, pero uno tiene una mentalidad un poco más racional, ¿qué es lo primero que hicimos? Dijimos, analicémoslo, ¿qué pudo haber sido? Y entonces yo siento que ese estudio ya lo tenemos en el colectivo. Y entonces ahora hay que avanzar hacia, ok, pero ¿por qué en tal lugar aparece tal este? ¿O por qué esta criatura? ¿Será que la criatura tiene que ver con un portal? Si estamos hablando de portales, ¿será que para todo hay portal? ¿Será que el medium mismo, de algún modo, es un portal? Y mm. esa forma de portal humano es un portal que se replica en otros estados de energía, como el aire, como la montaña, donde también hay portales en las rocas, hay portales en los árboles, hay portales en ciertas configuraciones geológicas, etcétera. En el agua, en el mar hay un tipo de portal, en los ríos hay otro, en las vertientes hay otro. Es decir, eh, lo que quiero decir es, definitivamente está todo entrelazado. Exactamente cómo, no sé, pero a mí me gusta entenderlo como un grandísimo tejido, un telar enorme. Y dentro de este telar enorme, nosotros estamos aquí en el punto cruz, por acá, otras cosas están pasando aquí, pero en el fondo tenemos que entender que somos parte de un entramado gigantesco, interdimensional, multidisciplinario, etcétera. Sí, y fíjate, pero para como cerrar la conversa con todo esto,
antes de lo que tú decías, de la estructura, y intentar explicarme el por qué sucede, no saco nada, porque el primer paso primero es, eh, si quiero, vuelvo con el concepto de atrincherarme. Si es algo que se está manifestando y que no está de acuerdo con mis creencias, voy a negar el fenómeno siempre. Y hasta el día Sí, de hoy encontramos muchas personas que niegan todo tipo de fenómenos que no estén sí, de acuerdo con sus creencias. ¿Bien? Porque es eso, en lo que creo y lo que no creo. Pero voy a utilizar el título de un programa de los años 90 que hacía un, un, eh, un gran personaje, digamos, de la cultura pop, de Carlos Pinto, ese programa que se llamaba ¿Y si fuera cierto? Y justamente en ese programa él tomaba historias reales, un poco lo adornaba un poquitito, ¿cierto? Para hacerlo atrayente, qué sé yo. Pero eran historias reales que tienen que ver con este tipo de cosas, con sí, manifestaciones, con temas, rozaba a veces lo religioso, otra vez un poco lo más tétrico, qué sé yo, pero indistintamente de la naturaleza el fenómeno existe. Y es quizás flojo y simplista el negarlo. Simplemente, insisto, voy a volver a insistir lo mismo, en que no se ajusta a mis creencias. Pero si me hago la pregunta, ¿y si fuera cierto? Entonces eso inmediatamente hace un clic interno en nosotros que nos abre a una percepción de nuestro entorno, de nuestra vida, de nuestra realidad, como lo llamamos, em, que justamente me va a dar cada vez más herramientas, técnicas, en la medida que yo obviamente investigue sobre eso, para poder explicarme muchas cosas. Porque sí, nuestra mente consciente y todos los procesos que están gobernados por el hemisferio izquierdo, ¿cierto? Son los lógicos, los racionales, lo analítico, el que me permite hacer operaciones matemáticas, que sea el lenguaje, un montón de cosas. Entonces, si digo, ¿y si fuera cierto? ¿Y por qué no? Tendríamos, creo, otro tipo de forma de relacionarnos los seres humanos desde el punto de vista de la sociedad, porque respetaríamos desde las creencias ancestrales de los pueblos originarios de todo este planeta, y todas aquellas aspectos que nos separan del punto de vista de las creencias, religiones, dogmas, doctrina, etcétera, tampoco existirían. Simplemente por el hecho de hacerse esa exactamente, pregunta. ¿Me está ahí? Yo los exactamente. Es quiero como invitar. dicen disculpa, en el No, no, coaching dale. ontológico, esa pregunta está dentro del concepto de abrirse a la posibilidad de, Así abrirse es. a la posibilidad de. Cuando el humano permite que su conciencia se abra a la posibilidad de, no está diciendo a partir de ahora creo, lo que está diciendo es me voy a abrir y cuando te abres lo empiezas a estudiar de Así manera es. racional. ¿Qué pudo haber sido? Pudo haber sido un reflejo de luz, pudo haber sido un efecto de esto, y empiezas a descartar. Eso es el verdadero procedimiento científico, es análisis, registro, estudio, observación, observación, registro, observación, registro. Y luego de muchas observaciones y mucho registro puedes buscar patrones. Y Así entonces, es. a propósito de esos patrones, empiezas a tratar de definir qué es, pero primero hay que abrirse a la posibilidad. Y es Muy por bien dicho. eso, y es Y por si eso fuera que, cierto, claro, y es por eso que tampoco no se trata aquí de convencer a nadie. Yo a mis alumnos en las ¿no? diferentes Abre formaciones, los ojos cursos, nomás. les digo, no, no intenten evangelizar, les digo yo, ¿sí? No, No, no salgan al mundo si mira, esto es porque es lo que a ti te hace sentido, lo que a ti te ha ayudado a explicar muchas cosas que suceden contigo y en tu entorno. Pero como cada uno de nosotros sí, está en procesos de aprendizaje y en procesos, como tú lo dijiste, de conciencia distintos, todos tenemos un ritmo en el cual vamos aprendiendo e integrando cosas. Bien, y a los alumnos y alumnas les digo, si alguien se acerca a ti y te dice, oye, tú que me contaste la otra vez que habías escuchado esto, estabas aprendiendo, ¿me podéis contar más? Y yo les digo, ahí se lanzan con todo y pueden estar 15 horas hablando de lo mismo. Pero si no, no. sí, Entonces, a lo que quiero ir es, no se trata de creer o no creer, porque nuevamente,
caemos en lo mismo, en las creencias. No es que no me vaya a convencer, no, no te quiero convencer. Simplemente, como estamos conversando, ¿y por qué no? Y de ahí parte Sí. yo creo todo. Entonces, también Y está además, esa barrera que el sí, escéptico, la persona demasiado religiosa, demasiado científica, materialista, como se mm, dice desde el punto de vista también esotérico, eh, sí. como que quiere, pero no se atreve, ¿sí? A mí me da Em, risa porque en esto que tú estás diciendo es súper importante y que yo creo que es algo que compartimos muchos profes que estamos en este ámbito, que es no salgan a evangelizar, porque además de todo es súper desgastador energéticamente. además, Es claro. impositivo, no tienes por Mm, qué salir a imponer tus ideas, es impositivo, pero es muy desgastador. Pero hay una cosa que me dio risa, me acordé cuando dijiste si alguien tiene creencias muy científicas, por ejemplo, o no cree desde la ciencia. Una cosa que me da risa, yo tiendo a no enfocarme en las minorías o en las masas dormidas, porque no me interesa enfocarme en eso, me enfoco en lo que a mí me interesa, pero sí hay algo que voy a mencionar de ahí que es muy chistoso, que hay mucha gente que dice, ¿y qué dice la ciencia sobre eso? Y la ciencia no ha dicho nada. Y a mí me da un mm, poco de vergüenza ajena cuando escucho y leo esas cosas porque digo, wow, para que hayas mencionado la ciencia, mínimo, investiga lo que dice la ciencia sobre eso, así es. porque la ciencia ha dicho mucho, mucho, y hoy día, de hecho yo se lo digo a mis alumnos, hoy día de hecho yo puedo usar elementos de la ciencia, de la física, de la geología, del estudio del cielo, para explicar fenómenos esotéricos. La Así es. ciencia lo está haciendo hace rato, entonces eso también es muy chistoso, que la capacidad de cerrarnos, no abrirnos a la posibilidad de, hace Mm, que digamos cosas tan estúpidas como, ay, pero la ciencia no dice eso cuando en realidad ni siquiera eres un científico. O sea, primero métete en el mundo de la ciencia, después hablamos de ciencia. Y ojo, no vayan a pensar que porque nosotros estamos en el mundo esotérico, somos completamente oblivious o ignorantes de lo que está sucediendo en el mundo de la ciencia. De no, en hecho, yo creo que absoluto. personas como tú y yo, que somos súper racionales, solo estamos aquí porque nos abrimos a la posibilidad de, aunque éramos muy racionales, pero empezamos a tener experiencias, eventos que nos hicieron decir, a ver, espérate, necesito estudiar Y, esta hueá. y nos hicimos esa ¿Y te pasó pregunta. así a ti? Porque a mí me Y, y, pasó eso. y nos hicimos esa pregunta. ¿Y por qué no? ¿Y si fuera Exacto. cierto? ¿Y qué pasaría si fuera cierto? Exactamente. Pero hay que Porque, investigar, hay que claro, leer, hay porque que investigar, hay que preguntarle a otras personas. como te digo, insisto, es muy simplista negar cualquier tipo de fenómeno. Cualquiera, ni siquiera de lo que Sí, estamos hablando, es cualquier flojo, tipo. como dices tú. Entonces, es Es flojo, una postura perezoso. floja. Negar por No, negar. no, esto no existe, por lo tanto, es Negar por listo. negar, desde la ignorancia. Desde la ignorancia absoluta, pues, Mm, pero ahí es donde tú ves el miedo. El eso, miedo, po. yo creo que El más que miedo. ignorancia es miedo. Miedo a Sí. que lo que vaya a averiguar remezca justamente los cimientos de mis creencias. Y cuando yo digo ignorancia me refiero a la disposición para la ignorancia. ¿Cuál es A la la disposición para la ignorancia? claro, es básicamente la voluntad de querer justamente comprender las cosas. No es una Querer ignorancia saber más intelectual. o comprender. Exacto, a eso me refería. No es una Lo que hay ignorancia detrás de intelectual la... porque a lo largo de la historia del hombre hemos Exacto, conocido muchas personas muy sabias, muy espirituales y que en su vida pisaron un colegio, una escuela, tomaron un lápiz. Entonces no es un tema de conocimiento. exactamente. El conocimiento nos ayuda, es parte importante, creo yo, porque nos ayuda a intentar obtener las respuestas a las cuales A estamos. ordenar un poco las ideas. Exacto, exacto, porque si no sería todo un tema tan caótico que al final quedaría igual. Sí, Y podría tener sí. mucho conocimiento, pero si ese conocimiento no le doy una lógica, no lo aplico para, por Una ejemplo, poder estructura. interpretar al menos a lo que a mí me haga sentido, ni siquiera es para otros, e intentar explicar al fenómeno que estoy siendo expuesto, digamos, o se está manifestando entre mí. Entonces, pero fíjate que yo creo que cada vez menos y también obedece a un movimiento, a un momento energético universal, de que estamos, obviamente somos protagonistas, por lo que dicen muchos, como se les dice ahora, contactados, en que las conciencias están, de cierta forma, siendo forzadas a
abrirse a una a otro tipo apertura. de aspectos de la naturaleza humana, de la naturaleza del universo, como tú decías, cómo funciona Sí. esto, la existencia y las dimensiones y un montón de otro tipo de cosas. Por supuesto que el tema es tan amplio que podemos ir por tantas ramas distintas para explicar, Uf, como te decía al inicio, desde una perspectiva que puede acomodar a muchas personas, pero al final la idea es siempre estar, como le digo a mis alumnos, siempre cuestiónense, siempre háganse preguntas respecto a lo que están aprendiendo, porque cada uno de nosotros, a su vez, cuando ha accedido a distintos tipos de conocimiento, ha tomado una cierta línea, ¿sí? De la cual nos sí, sentimos, no sé si decir cómodos, tampoco responde, porque mientras uno más va aprendiendo, más preguntas tiene y más cosas sin contestar quedan, ¿sí? Que es algo paradójico, ¿cierto? El mientras conocimiento al más final sé, menos no me, sé. claro, me va a acercar probablemente a lo que es un alma en pena, entiendo qué, etcétera. Y lo que quería decir para terminar por mi parte, les recomiendo a quienes estén escuchando que vean un poco, donde relata un poquito los procesos de la muerte y todo eso. En YouTube está disponible la película, se llama Nuestro Hogar, que es una experiencia asociada No a solar, este, no solar. o no solar Chico también, Javier. o en inglés está Sí, como Astral City, o City, sí. de este video psíquico, lo voy a poner yo, es Chico Javier, Sí, justamente. se definía como medium, el medium Sí, Chico Javier. Chico Javier. Se llama Nuestro Hogar o Noso con dos S, Noso Lar, porque está en portugués. Está también la película Los Otros, que tú ya mencionaste, de apellido Amenábar, el director chileno, Alejandro Alejandro Amenábar. Amenábar, donde actúa Amenábar. Nicole Kidman. Es del año 90 y algo. Nicole Kidman. Se llama Los Otros. Sí. Está también Más allá de los sueños, al menos con ese título llegó a nuestro país, donde el protagonista es Robin Williams, bien, fallecido actor, está con ese nombre, Más allá de los sueños, y hay una plataforma de streaming que se llama Gaia, no sé si tú lo ubicas, Vero, Sí, es perfectamente. espectacular para abrirse a la posibilidad y una perspectiva distinta para explicar el origen de todo. eh, Hay una prueba gratuita de 7 días, si no me equivoco. Tienen que, eso Sí. sí, hacer la maratón para aprovechar los 7 días. Está una serie que se llama Iniciación, que el conductor es Matías de Estéfano. Este psíquico también, no sé si, yo le digo psíquico, por temas, digamos, de la mente, es argentino. Y está otro que descubrí hace poquito, que es Ricardo González Corpancho, un peruano contactado también desde el punto de vista Ya. del fenómeno ufológico, pero que ha tenido acceso a tanta información que también da una explicación, habla un poquito de las religiones, habla del gran Jesús, habla de la creación de las razas, es otra perspectiva distinta. Los invito y las invito a que justamente abrir conciencia y hacerse esta pregunta, ¿y por qué no? Eso a mi parte, Berito, Sí. no sé qué tú quisieras acotar para Sí. ya Sí, finalizar. por mi parte, súper chiquitito también para englobar el concepto de que existe mucho más, existen muchas más cosas vivas de lo que somos conscientes como masa. Contarles que desde las influencias del cielo, que son parte de las fuerzas que mueven nuestra realidad, hay un planeta tremendo, que es un planeta transgeneracional, o un planeta que se mueve tan lento en el fondo y se queda tanto tiempo en un mismo signo, que evidentemente genera movimientos generacionales. En el caso de Plutón, se queda un siglo completo por signo, y ahora se está moviendo después de 100 años en un signo, se está moviendo hacia otro signo. Y eso significa, evidentemente, un planeta tan grande como Plutón, que nos invita a una transformación profunda, que nos invita a ver en la sombra, que nos invita a ver más allá. No me voy a extender en esto porque es profundo, pero básicamente es una invitación del cielo abierta, es decir, energéticamente están puestas las condiciones para que te atrevas a ir Mm. más allá, a salir de tu De la estado zona de confort. adormecido. Así que
aprovechemos la olita para empezar a abrirnos a la posibilidad de, quería recordar dentro de esto de las mitologías, la famosa serpiente alada del mundo maya, que si bien creemos en este punto, gracias también a los investigadores del mundo ufológico, estamos creyendo también que si bien pudo haber sido un animal, efectivamente una cosa, ¿no? Como una serpiente con alas, una serpiente gigante, también lo entendemos como un elemento conceptual de transformación de conciencia, pero también lo entendemos como una nave que volaba y que ciertos ancestros lo entendían, lo que veían en ese tiempo no sabían que existían las naves que podían volar y entonces lo entendían acorde a la forma que sus creencias le podían dar. Entonces esta cosa que veo volando en el aire se parece a una serpiente y es como si esta serpiente tuviera alas. Los famosos Entonces carros de fuego de hacemos la un poco Biblia. lo mismo. Los carros de fuego de la Biblia, la zarza en llama, oye, y ándate al Mahabharata, por favor lean el Mahabharata del mundo hindú, o sea, hay descripción de naves completas, barcos que volaban, las alfombras Sí, voladoras los del mundo textos babilónico, védicos, los eh, Upanishads y todos los esos textos documentos védicos que son tan de la India, sí, antiguos. los Mm, Upanishads. Sí, y ahí hay descripciones muy detalladas de naves que vuelan y de hecho muchos investigadores han querido replicar prototipos y se han encontrado con que ciertos prototipos efectivamente flotan en el agua, ciertos prototipos efectivamente si tuvieran una fuente de energía puede que hayan volado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es cuestión de investigar, no se cierre, reconozca que el cerrarse habitualmente es por miedo, mm, pero que si toda la corriente graficándolo como si la vida misma fuera un río, si toda la corriente va en un sentido, ¿para qué quieres nadar en contra de la corriente? Te vas a cansar más, te vas a agotar y al final la corriente igual te la va a ganar. Entonces, mientras antes empieces a nadar con la corriente, antes vas a poder tener tus propias respuestas. Y a veces, quiero agregar, para cerrar por mi parte, a veces las personas más escépticas somos las que podemos llegar a tener conclusiones espectaculares, porque el mm, escepticismo podría hacernos en algún minuto obligarnos a decir, ok, soy escéptico de esto, pero no me voy a limitar a analizarlo. Y entonces, si lo analizo desde la perspectiva escéptica, es decir, quizás con un rango de objetividad, no voy a partir creyendo que es un ángel, no voy a partir creyendo que es un ovni, voy a así partir es. creyendo que ahí no hay nada, voy a partir creyendo que eso que vi en realidad no lo vi. Pero si lo empiezo a estudiar y analizar con la información desde la ciencia que tenemos disponible hoy día, se te va a abrir un mundo, se te va a abrir un mundo. Así que, y queda mucho más, ¿no, Mario, con este Uf, tema? Hay tanto más. uf, como Pero hicimos lo que siempre, pudimos, hicimos lo que como, pudimos. como siempre, es interesante abordar todas estas temáticas, por más que nos apasionan nosotros como interesados en los temas, sino que como también estas pequeñas conversaciones, así lo he sentido siempre yo, pueden remecer un poquito la conciencia de algunas personas y Sí, que los lleve a manifestarse, a hacerse esta pregunta. ¿Y por qué no? ¿Y si fuera cierto? Y yo creo que ese es un poco el aporte que queríamos hacer desde, sí, desde, y no solamente nosotros, muchos otros que están también en estas mismas dinámicas sí. de compartir experiencias, conocimientos, qué sé yo, etcétera. Les queremos agradecer Sí. a quienes nos vayan a acompañar. Recuerden que este programa está siendo grabado. Em, en estas temáticas, recuerden que pueden dejar todas sus preguntas y consultas en el canal de YouTube, Facebook de Dimensión Quasar, el canal de YouTube y el Facebook de Vero. ¿Cómo está con qué nombre está? Vero Recuérdale a Núñez los chiquillos. Ere, sí, Ya, Vero Núñez Ere. y el, Estudios holísticos en YouTube y en Facebook, que son todos, el usuario en TikTok, Instagram, YouTube y Facebook es Vero Núñez Ere, y en YouTube es Vero Núñez Ere, y te vas a encontrar con Escuela de Estudios Holísticos. Pero va excelente, a estar en ya, todas nuestras plataformas, los vamos a así estar es. compartiendo por todos lados.
Sí, así pueden dejar sus comentarios justamente en el chat que corresponde a cada una de las redes y vamos ahí también sus experiencias y todo eso y vamos ahí interactuando también con ustedes de forma remota. Pero querida, un abrazo como Muy bien. siempre, un gusto haber, Abrazote. en esta Un conversa placer. y nos estamos encontrando en un mes más con otro interesante tema que nos gustaría compartir con ustedes. Así es que estén súper bien, nos estamos viendo y abrazos para todos. Que estén bien. Un placer. Chao.